Bueno, bienvenidas nuevamente a nuestro curso de Esther, yo creo 3. Ok, entonces esto va nuevamente con nuestro estudio número 3. Ok, quisiera que me acompañen con sus Biblias en el libro de Esther, capítulo 2. Hoy vamos a ver capítulo 2 del versículo 18, creo, en adelante, hasta un poquito del capítulo 3. Y dice así, me acompañan. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Después 3.1. Y después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a ponernos al día para atar cabos de toda la historia. ¿Ok? Acuérdense que la historia en el libro de Esther está registrando, empezando con el 483. Solo son 10 años que se registran. ¿Se acuerdan? Del 483 al 73 antes de Cristo, ¿no? Cuando el rey Asuero intenta convencer a los líderes del mundo para conquistar a Grecia. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Al terminar el congreso de 6 meses, el rey celebró con 7 días festivos, y al final intentó mostrar su tesoro más valioso. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Ok? ¿Qué pasó? La reina Basti se negó a participar en los planes de su esposo, y esto dejó la puerta abierta. Acuérdense que siempre estamos viendo lo que está pasando delante del telón, como si fuera un teatro. ¿No es cierto? Por delante del telón está toda la historia humana, lo que los humanos están haciendo. Pero lo más interesante e importante es lo que está pasando por detrás del telón. Cuando uno comienza a conocer a Dios, cuando Dios en su misericordia abre los ojos de un ser humano, uno se da cuenta de que ha estado totalmente perdido, y totalmente, aunque has estado mirando físicamente el mundo rodar y la historia pasar, tú no tenías la mínima idea de lo que realmente estaba pasando detrás del telón.
¿Ok? Esto es lo bonito, que en la Biblia nosotros podemos ver, porque Dios registra aún los pecados y la maldad del ser humano. Él no evita, porque hay gente que dice, pero mira lo que dice la Biblia. Bueno, Dios no está escondiendo la realidad del ser humano. ¿Ok? Dios no tiene por qué esconder lo que realmente está. Mas, sin embargo, estamos viendo la soberanía y la providencia de Él detrás del telón. ¿Sí o no? Así es que hay que leer la Biblia, ¿ok? Con esos ojos que Dios, el Espíritu Santo, da. Entonces, aunque Vasti en su propia voluntad se niega a ir, esto nosotros sabemos que Dios lo está utilizando por detrás del telón para que quede el puesto de la reina vacío, ¿verdad? Entonces, eso exactamente es lo que pasa. Ahora, los judíos tenemos que entender y recordar siempre que ellos son pueblo escogido, ¿verdad? Estamos en el Antiguo Testamento, ellos son el pueblo escogido, ¿ok? Y este pueblo es de gran importancia. ¿Por qué? Específicamente porque ellos están haciendo un rol principal, un rol especial en el Antiguo Testamento, en todo lo que es la historia redentora del Señor. Ellos son sumamente importantes, ¿ok? Ahora, no solamente esta historia de ellos, no los afecta a ellos. Miren cómo nosotros, los que no hemos tenido el entendimiento o un nuevo nacer, siempre hemos visto a los judíos como un pueblo separado, como algo que no tiene nada que ver con nosotros. Otra religión, inclusive, tú sabes que yo, ¿no? Todos los países dicen que son godos, ¿verdad? Pues sin embargo, de ellos venía todo, no solamente el Mesías judío, de ellos venía el Salvador de todo el mundo. ¿Ok? Entonces, debemos saber que este pueblo no fue un pueblo. Siempre hay una equivocación de que en la tierra habían muchos pueblos y que Dios miró, bueno, a ver cuál es de repente el mejor entre los peores y ok, voy a escoger al pueblo judío. Que la gente piensa que cuando decimos que es un pueblo judío, un pueblo escogido, de que primero era un pueblo y que Dios escogió ese pueblo. Así no fue. Dios creó ese pueblo escogido desde un hombre. ¿Cómo se llama? Abraham, ¿verdad? Abraham, ¿ok? Él hizo toda una nación de solo un hombre, ¿entiendes? Y esa nación, Él la hizo para darse a conocer, Por eso que ellos son especiales, ¿no es cierto? Ahora, por el hecho de que ellos tuvieron este rol tan importante de ser testimonio de Dios en la tierra y de ser los que iban a traer al Salvador del mundo, ¿okay? Ellos siempre estuvieron en peligro de ser extinguidos. Siempre. Si tú conoces la historia, tú vas a ver el patrón, porque hay un enemigo de Dios, un enemigo de su pueblo, un enemigo de sus hijos, que siempre ha tratado de destruir el plan de Dios en todo el camino. Y aunque ya el Salvador ha venido, aún todavía Él trabaja para traer división, para traer destrucción, para tratar de eliminar lo que Dios está haciendo en la tierra. Obvio, eso es imposible, ¿no es cierto? Es imposible porque Dios es soberano y Él está en control de todo. Pero yo quiero recomendarles a las personas que no entienden, que no conocen. Yo hace de repente 7 años no conocía nada acerca de la gran batalla espiritual que estaba ocurriendo desde el jardín del Edén. Yo sabía que en Efesios dice que nuestras luchas no son contra carne y sangre, nuestras luchas son contra poderes y potestades espirituales, pero eso no era suficiente para yo entender el hecho de que ha habido una guerra desde el jardín del Edén, ha habido una guerra, y si tú no entiendes el capítulo 1, 2 y 3 del Génesis, realmente va a ser muy difícil que entiendas el resto de la película. Porque el capítulo 1, 2 y 3 del Génesis te explica como con los primeros 5 minutos de una película. Abre la escena, mira qué lindo, Dios puso esta tierra, la ordenó, la arregló, le dio su propósito al hombre, le dio una compañera para que ellos lograran el propósito en la tierra, todo iba perfecto y se apareció una serpiente.
se aparece a la serpiente habla con la mujer cede el paso, entra el pecado y ¡boom!, entra la muerte por el pecado, ¿no es cierto? Y desde ahí, desde Génesis 3:15, es cuando Dios en el 14 comienza a dar la maldición a la serpiente, que obviamente está poseída por Satanás, ¿ok?, el enemigo, e inmediatamente el mensaje de la esperanza, el mensaje de la salvación, lo que nosotros conocemos como el Evangelio, tú lo vas a ver en Génesis capítulo 3, versículo 15. Yo me pasé la mayoría de mis años en Cristo sin saber la importancia del Génesis 3:15. Eso viene porque hay personas que ven la teología en su completa como cortada. Entonces lo que pasó en el jardín del Edén, bueno, tiene valor, pero no tiene tanto valor. Pero para mí tiene todo el valor, porque tú desconectas el crimen y no sabes lo que está pasando, no sabes lo que está pasando en toda la película. Es como si al principio de la película te fuiste a comprarle popcorn, ¿verdad? Y de ahí te regresaste y todo el mundo está así, y tú no sabes lo que pasó, y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Shh, 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 shh. Y te pasaste el resto de la película como con la esperanza de que no hubiese salido a comprar el popcorn. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que pasa cuando tú no sabes de Génesis 1 al 3 y entiendes, eso es el prototipo de todo lo que fue, lo que pasó y lo que irá a ser. Imagínate. Entonces, yo les voy a pedir a las personas que están aquí, hay una mezcla bien interesante en este grupo, y las personas que nos están oyendo también de repente tienen una mezcla bien interesante. Tienen hermanas que han estado en Cristo por años de años, 20 años, ¿ah? Y luego tienen personas que están en Cristo 2 semanas, 3 semanas, ¿ok? Entonces, yo les voy a pedir que se encuentren entre ustedes, quién es quién, y que las que saben la historia, desde del Génesis 1 al 3, se tomen el tiempo de explicarles esa historia con la Biblia, lo hagan aquí juntas, lo hagan en un tiempo separadas, que se unan y se ayuden a entender desde Génesis 1 hasta el 3. Porque si tú entiendes esto, toda la Biblia se te va a unir, se te van a abrir los ojos en una forma espectacular. Así que les dejo esa tarea. ¿Ah? Ustedes busquen quién conoce y quién estaría dispuesta a reunirse con ustedes para explicarles eso. Yo estoy segura que por aquí hay unas personas que estarían más que contentas de explicar el Génesis 1 del capítulo 1 al 3. ¿Ok? ¿Quedamos claros? Ok, entonces, hay esta guerra que se echó a andar desde ese entonces. Y cuando estamos viéndole de ahorita, no vas a entenderlo detrás del telón porque tú no sabes qué guerra. ¿Tú crees que lo de los judíos es como fastidio porque son tan inteligentes o porque son tacaños? No, pues, no tiene nada que ver con esto. Esto viene desde el jardín del Edén. ¿Ok? Entonces, bueno, este periodo ahora, el periodo que estamos nosotros estudiando, va a probar que esto es algo que ellos tuvieron que vivir continuamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que con el fallido intento de derrotar a Grecia, el rey se encuentra deprimido. ¿Sí o no? ¿Leyeron su porción? Él se encuentra deprimido, ¿no? Aunque extraña a Vasti, él está extrañando a Vasti, probablemente está diciendo, entonces como que se le fue la mano, ¿no? ¿Ok? Pero ahora no hay nada que puedan hacer, porque una vez que escribían una ley o añadían una ley, como un amendment, ¿verdad? A la ley, ya era imposible para ellos retroceder, ¿ok? Que es algo bien interesante, porque más adelante, los que se saben la película, se van a dar cuenta lo importante que es este punto en este momento, porque más adelante, como digo, cuando pase algo con los judíos, tenemos que ponernos a pensar, es imposible que esta ley retroceda. Interesante, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué pasó? Que por ocurrencia de sus líderes, se abrió la oportunidad para que Dios colocara una pieza sumamente importante en este gran juego de ajedrez. Parece un juego de ajedrez. El enemigo mueve una pieza, jaque mate el Señor. El enemigo dice jaque mate el Señor. ¿No se dan cuenta? Es algo como sumamente interesante. ¿Ok? Entonces, en nuestro último estudio se nos presentó, ¿se acuerdan? Un dúo dinámico de protagonistas, ¿ya? Que será no solamente bendición en ese momento, pero bendición inclusive para nosotros. ¿Ok? ¿Quiénes fueron? ¿Se acuerdan? Mardoqueo y Esther.
¿ya? Dos judíos dentro del palacio, han quedado dentro del palacio, ¿y qué van a hacer ellos? Ellos van a hacer como un papel de arqueros, ¿verdad? Van a estar como arqueros tratando de tapar el gol de media cancha que el enemigo va a tratar de meter por medio de otro protagonista que se nos presenta hoy. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿A quién nos referimos con ese protagonista que es... ¿A qué? Amán, ¿ok? Amán es otro protagonista aquí, pero Amán está representando al equipo opuesto, ¿ok? Entonces, yo voy a empezar en la porción de hoy día, leyendo otra vez por pedacitos. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Importante. Esther, según le había mandado, Mardoqueo no había denunciado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Entonces, hablando de Mardoqueo, ¿dónde está Mardoqueo? Mardoqueo está a la puerta del rey, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos puede decir esto acerca de Mardoqueo? Yo creo que podemos discernir que Mardoqueo debe ser un hombre de carácter e integridad, ¿verdad? ¿Ok? Debe ser un hombre con prudencia, con carácter, como les dije, con integridad, para estar en ese lugar. Porque no creo que cualquier persona fuera puesta en una posición a la puerta del rey, ¿no? Y con esto quiero que nosotros pensemos que nuestro carácter, nuestra integridad, nuestro comportamiento, nos abre las puertas para estar en lugares de influencia, listos y preparados para que no se nos pasen las cosas que Dios está haciendo en esta tierra. Pero el carácter y la integridad es algo que uno tiene que desarrollar para que Dios lo utilice a uno en lugares de confianza. ¿Sí o no? ¿Qué nos dice esto de Dios? Esta misma escena, ¿qué nos dice? Nos habla acerca de su soberanía, ¿ok? Llevada a cabo por medio de su providencia. ¿Se acuerdan la última vez que nos reunimos? Que me tomé todo ese capítulo para hablar acerca de por qué los cristianos dicen que Dios es soberano. Es una palabra que en el mundo no se utiliza tanto. Y entonces es difícil a veces entender a qué se refiere. Y yo les mostré por medio de la historia y de la palabra de Dios, que cuando estamos utilizando la palabra soberano, estamos diciendo que Dios está en control completo de todo, en todo momento. ¿Ok? Pero luego también presentamos la doctrina de la providencia. Y la providencia es el medio por el cual Dios hace llegar su voluntad sobre la tierra. Amén. ¿No? Entonces es como Él provee, pero es mucho más que provee, porque Él provee, porque la gente dice, no, Dios es mi proveedor. Sí, Dios es tu proveedor, tu sustentador, Él te da de comer, pero esa no es la providencia necesariamente. La providencia es como Dios, en una forma proactiva, va utilizando hasta el pecado del hombre para llevar a cabo su voluntad. Amén. Y su plan, ¿ok? Entonces eso es lo hermoso de la providencia. La providencia es como si fuera un brazo de la soberanía de Dios, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo veo cuando veo a Mardoqueo, que es un judío, sentado a la puerta del rey. Yo lo que veo es la providencia de mi soberano. ¿Ok? Entonces, Esther también es una mujer, obviamente, se los voy a mostrar, que ella es una mujer prudente, es una mujer de carácter, es una mujer íntegra. ¿Por qué digo esto? No obstante que ya hemos visto en otro capítulo que ella es escogida y que vemos su comportamiento cuando ella, en vez de escoger sus atavíos, creo que decía, ¿no? Sus vestimentas para entrar al rey, ella le preguntó al encargado, ¿quién más que tú debes saber? ¿Con qué debo ir yo delante del rey? Mira, ¿sabes qué? Ponte una blusita. Ok, dame eso. Me voy con eso. Dicho y hecho, ¿verdad? Pero eso toma carácter e integridad. Tú no me vas a decir a mí lo que me voy a poner, ¿verdad? Porque esa es la actitud de la cabecita que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, ella también mostró carácter e integridad.
¿Por qué yo lo digo en este caso? Porque fíjense que ella guardó silencio, tal como Mardoqueo se lo había pedido, ¿no? Ella guardó. Y esto muestra que cuando ella subió a poder, cuando ella cambió de posición de ser una virgen más entre miles y subió al poder, su carácter no cambió. O sea, como diciendo, yo soy la reina, ¿qué se cree Mardoqueo? Que me va a venir a decir a mí si yo no veía las horas de salirme de Mardoqueo. No, ahí dice perfectamente que ella guardó silencio, ¿ok? Porque Mardoqueo la había educado de esa manera y ella todavía respetaba a Mardoqueo. Interesante, ¿ok? Y ella guardó silencio. Entonces, al subir a poder, cuando Dios pone a alguien, exalta a alguien al poder, yo creo que es una gran prueba de carácter, una gran prueba de carácter, ¿ok? Muchas personas no saben manejar el poder, ¿sí o no? No saben, ni siquiera el poder de que, ok, tú estás encargado de la casa, es como que voy a cambiar este cuadro, nadie sabe manejar, es muy difícil manejar el poder. El poder a veces puede venir por medio de una posición de autoridad. A veces el poder viene por medio de dinero, ¿no es cierto? A veces uno no sé si a ti te pasa que teniendo bastante dinero como que tú te puedes sentir algo diferente. Por último, te puedes sentir la persona que tiene el poder de pagar, yo pago la cuenta, yo soy lo que sea, es un poder. A veces uno no sabe manejar eso, ¿no? Entonces yo les pregunto ahorita, ¿cómo manejas tú tu influencia, la influencia que Dios te permite tener? En todo lugar nosotros tenemos influencia, esa influencia es poder, es poder. Entonces, ¿cómo manejas tú eso? El poder lo manejas para hacer las cosas dentro de tus propósitos y a tu manera, o manejas ese poder para los propósitos del Señor y lo haces a su manera. Es algo bien interesante, bien importante. El dinero siendo tan poderoso, muchas veces nosotros le pedimos al Señor, danos más dinero, dame más dinero, pero en el momento que tenemos el dinero, Él nos prueba y salimos siempre, casi siempre salimos mal, porque según nosotros queremos más dinero para ayudar a una persona, queremos más dinero para ay, cómo quisiera tener más dinero para apoyar ese ministerio, para hacer las cosas del Señor, y en el momento que te llega el dinero, ¡oh!, se te hace tan difícil. Si tú no podías diezmar $100, que son $10, la gente cree, dame $1000 y yo lo voy a diezmar, y de ahí sacas tu cuenta que son $100 y tú dices, $100. Pero es un porcentaje, es un porcentaje. Tienes que pensar que te estás quedando con 900, vamos a decir, ¿me entiendes? Pero no funciona así. Normalmente tienes más dinero y ahí comienzas a hacer más cosas que tú quieres hacer. Yo digo, el dinero es algo muy poderoso. Es por algo que Jesucristo hizo la comparación, que no puede servir, que lo voy a utilizar más tarde, no puede servir dos maestros. Y Él dijo, no puede servir a Dios y al dinero. Por algo Él lo dijo. Por algo Él lo dijo. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros queremos poder y queremos influencia como lo tuvo Esther. Pero no si nuestro carácter muestra que no lo podemos manejar. Si no es así, si nuestro carácter no está suficientemente desarrollado para manejar, es mucho mejor rendir ese poder, retroceder y ponerte a barrer pisos, lo que sea, antes de que tu arrogancia te vaya a ganar, porque no puedes manejar el poder. ¿Ok, chicas? Entonces, esperemos que a medida que vayamos estudiando este libro, que nosotros nos encontremos reaccionando más como Esther y menos como Amán, vamos a decir, ¿no? ¿Ok? Porque realmente, hoy por hoy, qué lindo sería que hubieran muchas mujeres verdaderas representando a Cristo en este tiempo, aquí en Miami, que ¿cómo resaltaríamos como mujeres verdaderas en esta tierra tan oscura? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué guardar silencio? Regresémonos a Esther. ¿Por qué guardar silencio en cuanto a su identidad? Inclusive la última vez que estuvimos juntas tocamos este tema. ¿Pero por qué? Porque
¿Ok? Mardoqueo conoce la historia de antisemitismo que ha existido. Hoy por hoy, de repente nosotros no sentimos el antisemitismo, porque eso tiene que ver con antijudío, pero sí podemos sentir el anticristianismo, ¿no es cierto? Entonces, él conocía el antisemitismo, por eso que él guardó silencio hasta el momento propicio, porque ya vamos a ver que él guardó silencio hasta un momento donde le costaba idolatría. Ahí abrió la boca. O sea que él estuvo dispuesto de abrir la boca en el momento propicio, pero no en un momento imprudente. Tú sabes que si tú abres la boca en un momento imprudente, ya el momento propicio nunca llegará. ¿Ok? Entonces, guardar silencio no es necesariamente mentir. ¿Ok? Guardar silencio no es necesariamente mentir. Y yo te dice, ¿te acuerdas, Giselita, cuando te dije, si un ratero viene a tu casa con una pistola y te dice dónde está tu hijo? Guardar silencio sería una prudencia en tu parte, una protección. No le vas a decir, uy, no puedo mentir. Ay, disculpa, mi amorcito, mira, estás en el closet. ¿Me entiendes? Guardar silencio es muchas veces prudencia. ¿Ok? Les voy a dar un par de proverbios. Proverbios 10, 19, si los quieren anotar. Dice, el que habla de más, peca mucho. Mientras el que guarda silencio, muestra sabiduría. El que habla de más, peca mucho. Mientras el que guarda silencio, muestra sabiduría. Proverbios 10, 19, de repente en tu traducción lo tengas, en tu versión la tengas un poquito diferente. Proverbios 13, 3 dice también lo siguiente: el que refrena su lengua protege su vida. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Proverbios 10, 19 y 13, 3. 10, 19 y 13, 3. ¿Ok? El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Entonces, quiero mostrarles una ilustración bíblica de exactamente este ejemplo. Y se los dije la vez pasada, pero lo encontramos, si quieren, acompáñenme en sus Biblias a Éxodo, capítulo 1, empezando con el versículo 15, para que vean una ilustración bíblica de una situación exactamente así. Cuando guardar silencio es una prudencia. Muchas veces la gente guarda silencio y es una cobardía. Eso pasa también. Pero es que no siempre todo cabe en la misma cajita. ¿Ok? Entonces, Éxodo 1, versículo 15 dice así: y habló el rey de Egipto, ¿se acuerdan? En el tiempo de Moisés. Este es el tiempo que Moisés ni ha nacido o está a punto de nacer. Moisés. Más o menos 1500 años antes de Cristo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Las hebreas es el pueblo judío, ¿verdad? ¿Ok? Una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Si es hijo, matadlo. Si es hija, entonces viva. Pero las parteras que eran egipcias, temieron a Dios, al Dios de Israel, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué dice? Él prosperó sus familias.
¿Ok? Así que esta es una ilustración bíblica de exactamente lo que está sucediendo con Esther y Mardoqueo en el palacio, años más adelante. Continuamos con la porción de hoy en el versículo 21. Dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraron poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito, miren, bien interesante todos los detalles, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces, obviamente tenemos aquí un atentado contra el rey. ¿Quién fue? Dos eunucos, Bigtán y Teres. No sabemos por qué ellos hicieron este atentado, pero en realidad no importa. Lo que importa es lo que Dios va señalando. ¿Okay? Dios, eso es lo más lindo de la providencia del Señor. El Señor es como si fuera con una lumbrera, que a veces su palabra es una lumbrera. Él va alumbrando la parte de la historia por la cual nosotros debemos estar yéndonos. ¿Ok? Entonces, esto no es nada más que una oportunidad para Mardoqueo, ¿verdad? Mardoqueo tiene que tomar esta oportunidad para añadirla, para sumarla a lo que va sucediendo. Aquí se está armando algo hacia un peligro, pero solo Dios realmente sabe lo que está viniendo. Por eso es que nosotros tenemos que depender de Dios a diario, porque solo Él sabe la llamada que vas a recibir mañana. Solo Él sabe que tu jefe te va a querer hablar contigo mañana. Solo Él sabe que tu esposo te puede dejar mañana. Solo Él sabe, ¿me entiendes? Solo Él sabe si mañana es tu último día en la tierra. Solo Él sabe. Por eso que nosotros no necesitamos una crisis para acercarnos al Señor. No necesitamos que nos mueva la reja para nosotros acercarnos. Si no aprendemos a acercarnos a las buenas, Dios va a tener que utilizar crisis para acercarnos a las malas. Todavía por nuestro bien. Nunca por nuestro daño, siempre por nuestro bien. Pero Dios es misericordioso. Por eso que Él nos está enseñando esta historia que va sucediendo. ¿Para qué? Para que confiemos en Él. Para eso nos la enseña, para eso lo estudiamos. Le estudiamos para verlo mejor a Él, para confiar más en Él. Que nosotros que vivimos en el 2016 podemos decir, mira la mano del Señor en la vida de esas personas. Dios no bajó a decirle a Él, mira, este es el plan. Va a pasar esto y tú, pero después va a pasar esto y tú hablas ahí, y después va a pasar esto y tú, no, la dependencia que uno tiene que tener de Dios es ¿por qué? Porque el justo vivirá por fe. Es el justo vive por fe. ¿Se dan cuenta? La cosa es confiar en el Señor, buscar del Señor continuamente, porque las crisis van a venir, o las tuyas o las de los otros. Entonces tenemos que estar preparados, ¿verdad? Esto es una oportunidad para Mardoqueo. Okay. La providencia de Dios. Dios coloca a Mardoqueo y a Esther, en el palacio. Ahora, quiero también dar una parte bien importante en cuanto a la soberanía de Dios y la providencia de Dios. El hecho de que Dios es soberano y que su providencia es la que está dirigiendo todo, no quita la responsabilidad humana. Hay personas que dicen, bueno, pero si Dios está ahí manejando todo como si fueran títeres y todo, pues entonces uno como que se pone en neutro, como en el carro, que lo pones en neutro y que pues te empuje la corriente. No es así, no es así, porque aunque Dios es soberano y Dios utiliza su providencia para llevar a cabo su plan, la responsabilidad que cada ser humano tiene, nosotros la podemos comprobar. ¿Cómo? Porque si Dios no nos pidiera a nosotros responsabilidad, si Él no nos fuera a juzgar, ¿no es cierto?, a pedirnos la responsabilidad de lo que nosotros hicimos en la tierra, ¿por qué hubiese puesto a Cristo en la cruz? Si todo era controlado por Él y todo era manejado por Él, entonces la misma cruz nos comprueba que había una responsabilidad humana. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiero que veamos que aunque fue Dios quien puso a Mardoqueo y a Esther en
en el palacio, no quita que fue Mardoqueo y Esther que tenían el carácter y la integridad para llegar ahí también. ¿Sí o no? No era nomás Pepito López y Juanito como órale, ¿no? Que llegaron ahí, ¿verdad? Llegaron ahí estas personas porque estas personas dentro de todo estaban en obediencia. Estaban en obediencia, mostrando aunque sea carácter entre ellos. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, la credibilidad es bien importante. Ellos están ahorita ganando credibilidad. Y ¿saben qué? Otra cosa que yo veo aquí es humildad y equipo, trabajo en equipo. ¿Se dan cuenta cómo Mardoqueo se entera de algo y él se va de frente a Esther? Porque Mardoqueo no está buscando como yo fui, ¿no? Él se va donde Esther, porque Esther es la persona más clave. No importa si quién se lleva como el crédito de que alguien se enteró de que iban a matar al rey. Esto es un equipo, esto es humildad que tú estás viendo en estas personas también. Dios puso un equipo ahí y este equipo va a funcionar como Dios sabía que ellos iban a funcionar. Humildad. Mardoqueo le dice a Esther, Esther se lo dice al rey. ¿Se dan cuenta en el orden? ¿Ok? Pero Esther se lo dice al rey en el nombre de Mardoqueo. Todo esto está construyendo credibilidad para lo que viene. Porque acuérdense, estos son los arqueros, ellos están como tapando el arco, pero todavía el penal no viene, pero el penal viene. ¿Ok? Entonces, obviamente se comprobó de que lo que estos eunucos habían planificado fue cierto y fueron colgados. Imagínense qué serio, fueron colgados, ¿ok? Y lo importante fue que Mardoqueo no insistió en que se le reconociera en él en ese momento, porque fíjense que el momento propicio para cuando el rey se entere de lo que Mardoqueo fue, viene en un momento súper importante. Si él en ese momento es como, oye, perdón, no se enteraron. Pero Mardoqueo confía en Dios, yo diría, y se queda callado. Él no está buscando su reconocimiento. ¿Ok? Ahora, todo esto queda registrado en las crónicas del rey, ¿sí o no? ¿Ok? Yo quiero que vean cómo Dios es proactivo. Dios va manejando todo, no se le pasa nada, ¿verdad? No se le pasa nada. Diana y yo tenemos un dicho entre nosotros que siempre decimos, don't miss it. Don't miss it. Son oportunidades que se te presentan delante tuyo y tú dejas pasar. Pero si estás bien alerta y tus antenas están bien, ¿no se acuerdan cuando nos dedicábamos al chisme? ¿Cómo pescábamos todo? Pescábamos todo. Bueno, ahora que estamos con la palabra del Señor y con las cosas del Señor, pues sería lindísimo, que uno esté bien como ¿ok? Dios es proactivo. Él obviamente hace que eso se escriba, ¿no? En las crónicas. ¿Por qué? Porque Dios lo va a utilizar más adelante. Alright? Entonces, muchos podemos sentir a veces que es en vano servir al Señor o mantenernos en obediencia. Parece en vano, pero no es en vano. Todo Dios lo está utilizando para que nosotros seamos piezas importantes no valiosas, porque valiosas ya somos en Cristo Jesús. Estoy hablando de piezas importantes en la historia de redención. Esto no tiene nada que ver con tu salvación. Esto no te puede ganar la salvación ni perder la salvación. Solo voy a que o no te das cuenta de lo que está pasando, vas a caer en el cielo con las justas, como dice la palabra, como echando chispas. O vas a llegar como high five con Moisés, con Aarón, con todo, hasta que puedas high five con el Señor, ¿verdad? High five con el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, fíjense que Hebreos capítulo 6, versículo 10 nos dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo.
Dios no se olvida. De repente las personas no se dan cuenta y no lo reconocen y uno, de ahí les paso, no se preocupen, yo les paso los datos. No se pierdan lo que son. Muchas veces el Señor a propósito no permite que la gente se dé cuenta de lo que hace. A propósito. ¿Ok? Pero a Dios no se le pasa nada. Entonces, ahora vamos a tener un giro y vamos a cambiar de escena entrando al capítulo 3 y dice así. Después de estas cosas, ¿no se dan cuenta que el autor utiliza eso bastante para cambiar? Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Entonces aquí tenemos a otro protagonista que, aunque lo hemos mencionado, vamos a hablar un poquito más detalladamente de quién es. Amán el Agageo. Fíjense que nosotros tenemos normalmente la falta de disciplina de no prestar atención cuando dice como Amán el Agageo. No, tú dices, bueno, Amán. Ok, pero es importante y se los voy a mostrar porque no vamos a ver todos los detalles esta vez, pero vamos a ver un poquito. ¿Quién es Amán? ¿Quién es Amán? Este hombre ha sido elevado como decir Potifar. ¿Se acuerdan de Potifar? El que sirvió con el faraón. Este es como el vicepresidente de ese momento. ¿Ok? ¿Quién es Amán? Amán es descendiente de la línea de los reyes de los amalecitas. Ok, los amalecitas, y no lo voy a decir esta vez porque no quiero adelantarme a los otros capítulos de la clase, pero los amalecitas, basta que les diga que ellos son una nación de enemigos, como lo fueron los filisteos y diferentes personas. Los amalecitas son una nación enemiga del pueblo de Dios, por ende enemiga de Dios. ¿Ok? Entonces, la línea de los reyes amalecitas, acuérdense que hay las líneas hay los pueblos y luego hay las líneas de realeza, ¿no es cierto? Entonces, parece ser que los reyes de los amalecitas se llamaban como Agag. Como decir que no es necesariamente, Agag no era necesariamente un nombre específicamente, sino que Agag es como un título como lo era el faraón. Como el presidente, ¿no? El presidente tal, ese no es su nombre, el presidente es su título, ¿no? Entonces, parece ser que Agag está haciendo una referencia a los reyes, a las líneas de los reyes de los amalecitas, ¿ok? Pero basta que nosotros, ¿se acuerdan cuando hablamos de Mardoqueo? Cuando recién les presenté a Mardoqueo y vimos que Mardoqueo era de la línea de Cis, y les dije que me acompañaran a 1 Samuel capítulo 9, donde yo les mostré que el papá de Saúl se llamaba Cis. Ahora acuérdense que Saúl fue el primer rey, o sea que obviamente, aunque era levita, pero fue una línea de donde salió realeza, ¿ok? Entonces, aquí estamos como paralelo, ¿verdad? Tenemos un descendiente de la línea de Cis, que es realeza de la parte judía, y un descendiente de la línea de los amalecitas, que también es realeza, y que se están encontrando en una etapa de la historia de la tierra, donde van a chocar, porque cada uno está representando finalmente los dos linajes que se mencionan desde el jardín del Edén. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Fíjense que casi 1000 años antes, por boca del profeta Balaam, que eso quiere decir que es el tiempo cuando los israelitas todavía están en el desierto, ¿no? Si se conocen eso, en Números 24:7 dice así, él está profetizando, ¿right? Sobre el pueblo, y dice, sus cántaros rebosan de agua, su semilla goza de agua abundante, su rey es más grande que Agag, su reinado se engrandece. ¿Ok? Entonces, continuamos con la porción de hoy. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Mira, aquí él está hablando en voz alta. ¿Ah? Al no arrodillarse y al no bajar la cabeza, él ahora está hablando en una voz bien alta. Esto no es silencio, ¿verdad?
Entonces, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta, mira los siervos, los chismosos ahí, del rey que estaban a la puerta, preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Entonces, obvio, el rey había ordenado esto, ¿ok? Pero esta es una orden del rey y es una prueba para Mardoqueo, una prueba para el rey, para el siervo de Dios, ¿verdad? Entonces, todos los que estaban a la puerta del rey, obviamente se arrodillaban ante Amán. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, es obvio que aunque no hay mención de Dios en este libro, ¿se acuerdan cuando hablamos eso? Pero lo vemos por todos lados, porque ¿qué hace un judío no arrodillándose y no bajando la cabeza ante otro pueblo, si no es por el Señor? O sea que si te conoces la palabra de Dios, no tienes que ni siquiera ver la palabra de Dios para saber qué es esto, que esto tiene que ver con Dios. Entonces vemos que Mardoqueo conocía los términos de Dios para su pueblo, porque aquí lo que estamos viendo en acción es Éxodo 34:11, que dice, que esto es Dios hablando con Moisés: guarda lo que yo te mando hoy, y he aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo. Miren las naciones: al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y ahí estarían los amalecitas también. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Obviamente Mardoqueo conocía esta historia, conocía esto. Entonces, yo quiero hacer una pregunta como de reflexión para cuando nosotros inclusive nos vayamos esta noche, ¿ok? ¿De qué manera solemos nosotros arrodillarnos ante las demandas del mundo? Pongámonos a pensar. ¿De qué manera nosotros cedemos a las demandas del mundo? Bueno, así lo hicieron toda mi familia, o así lo hacen en mi país, o así esa es la sociedad, y qué puede esperar Dios si es 2016. ¿Ok? Es algo que bueno que nos preguntemos, porque Dios está preparado para abrirnos los ojos y para perdonarnos si es que nosotros confesamos que estamos en equivocación. Él es justo. Él es justo. Entonces, Santiago 4:17 nos dice: y al que sabe hacer, por ejemplo, vamos a decir en cuanto a los creyentes, hay personas que todavía están en la etapa de su cristianismo, en el que cree que todavía tiene que parar de hacer cosas, ¿no? O sea, tengo que parar de usar mi boca así, tengo que parar de mentir, tengo que parar de ir a los clubs, o lo que sea para ti, ¿no? Pero fíjense una cosa, que nosotros sabemos que si es que hemos llegado a Cristo Jesús, ha sido por misericordia, y no por nada que nosotros hemos hecho, sino que Dios en su misericordia ha extendido gracia sobre nosotros. Pero para nosotros es al revés la demanda. La demanda dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínense. No se trata de lo que nosotros sabemos que no debemos hacer. No, Dios es proactivo, Dios es activo, Dios no es pasivo. Como que basta con que ya no digas las cosas que no debes decir. No, tienes que estar diciendo lo que debes hacer. No es que basta con que dejes de hacer lo que no debes estar haciendo, es que tienes que empezar a hacer lo que debes estar haciendo. ¿Verdad? ¿No es cierto? Entonces, continuamos. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. ¿Qué dicho? Porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. O sea que no le bastaba a Amán estar en la posición donde estaba, no le bastaba todo lo que tenía y que todo el mundo se le arrodillara. Pero fíjense, igual que Satanás, ¿verdad? Porque Satanás vino empeñado a Jesucristo a decirle que él se le arrodillara.
¿No se acuerdan la tentación de Jesús en el desierto? Y eso era lo único que él quería. Él quería, yo te doy todo, yo te doy todas estas tierras, te doy todo lo que tú quieras, pero arrodíllate a mí. ¿Se acuerdan? ¿No les suena? Sí. ¿No les suena lo mismo? Entonces, pero tuvo en poco, fíjense, pero tuvo en poco a poner mano en Mardoqueo solamente. Oh, no, 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 no. No, no, no. Esto lo va a pagar todo el mundo que tenga que ver con Mardoqueo. Pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. 127 provincias. ¿Desde qué? Desde Etiopía hasta la India. Matar a todos los judíos que estaban esparcidos en el mundo conocido. Y Asuero Amán no le bastó lidiar con Mardoqueo, sino que él dijo, vamos a matar a todos los judíos, a destruir todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Imagínense, imagínense. Pero ¿creen que esto tiene que ver con un odio de ese momento? Esto es algo que viene arrastrándose por años, de miles de años. ¿Se dan cuenta? ¿No se encuentran a veces con un odio que dices, wow, ¿de dónde salió eso? Eso viene arrastrándose. Depende en qué equipo estás. ¿En qué equipo estás? ¿Estás en este equipo? Todo el mundo te quiere. ¿Estás en este equipo? Todo el mundo te odia. ¿Estás en los dos equipos? No, nadie te soporta. ¿Verdad? Por eso que Jesucristo dijo, y no, el que está conmigo, el que no está conmigo está contra mí. Nosotros pensamos que hay terreno neutro, que uno puede estar, tú sabes, o con Jesucristo o solito. Imposible. No hay terreno neutro. Entonces, Amán es evidencia del antisemitismo que ha existido desde siempre. Todas las naciones de la tierra son enemigas de Dios y de su pueblo. No le basta destruir a Mardoqueo, quiere eliminar a todo el pueblo. Ahora, en ese momento era Israel, en este momento son los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, no le basta destruir, como dije, a Mardoqueo, pero quiere eliminar a todo el pueblo. De pronto, miren, yo estaba pensando, puesto que ni Amán sabía lo que estaba detrás de esa amenaza. Amán está vivo en ese momento. ¿Tú crees que él sabe que el enemigo lo está utilizando? ¿Verdad? Él simplemente está aportando su responsabilidad humana, que es su odio y su arrogancia. ¿Verdad? Entra eso a la mesa y el enemigo lo utiliza. ¿Sí o no? Entonces, pero Dios, todas nuestras historias cambian por completo cuando tenemos en nuestra vida, pero Dios en su misericordia me alcanzó. Pero Dios en su misericordia te alcanzó. ¿Se dan cuenta? Y esto no es diferente. Entonces, Jesús dijo claramente, ya lo hemos dicho un poquito, que nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a dos amos. O amamos a uno y odiamos al otro, o al revés. No es como así medio tibio, no, o amamos al uno y al amar a uno odias al otro, o al revés. Entonces, solo existen dos tipos de personas en la tierra. Nosotros tendemos a ver como denominaciones, religiones, razas, pero no. En la tierra solo existen este tipo de personas, los que han nacido una vez, ¿verdad? Y están cautivos y esclavos del pecado, los que han nacido naturalmente, en lo físico, ¿ok? Y luego tenemos los que han nacido dos veces, los que han nacido físicamente y han nacido espiritualmente, como dice la palabra, ¿no? Y ahora hemos sido librados de la esclavitud del pecado, que no quiere decir que no pecamos, pero ya no somos esclavos del pecado. Ahora pecamos realmente por gusto, ¿verdad? Los que han nacido una vez están sirviendo los propósitos del príncipe de este mundo, Satanás. Lo sepan o no, ni lo saben, ni lo quieren saber, porque imagínate, ni lo saben, ni quieren que tú se lo vayas a explicar, ¿no es cierto? Sería maravilloso pensar que los que hemos nacido de nuevo estamos sirviendo a Jesús, pero este no es siempre el caso tampoco. El hecho de que hayas nacido de nuevo no garantiza que estés sirviendo al Señor. Todavía podemos servir los propósitos del mundo, los propósitos de Satanás, de destrucción, los propósitos de cosas temporales, en vez de eternas, ¿sí o no?
¿verdad? Fíjense Mateo 7, ya para cerrar, Mateo 7, versículo 21 dice, Jesucristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, solo hay dos equipos nuevamente en la tierra. Es difícil eliminar todas las separaciones y todas las divisiones por las cuales nosotros, racistas, honestamente, separamos los pobres, los ricos, los blancos, los negros, los educados, los ignorantes, los musulmanes, los budistas, y dentro de la iglesia, los pentecostales, los bautistas. Nos encanta separar a todas las personas de acuerdo a lo que nosotros vemos, de acuerdo a la manera que nosotros queremos identificarlos y entenderlos. Pero para Dios solo hay dos tipos de personas sobre la tierra. Los nacidos una vez, que somos todos en la tierra son los nacidos una vez. Y los que han vuelto a nacer por misericordia y voluntad del Señor. Entonces, ¿cuánto le ruego al Señor que nos ayude a nosotros? No solamente estar conscientes de lo importante que es disciplina, tu carácter, estar pendiente de las cosas del Señor, educarte, prepararte, estar lista para que cuando Dios te llame o te utilice tu vida, puedas tú no ser una persona descalificada por falta de integridad, por falta de carácter, por falta de educación, por falta de entrenamiento y madurez en lo espiritual. ¿Cuánto le ruega a Dios? Que tenga misericordia de nosotros y que nosotros podamos estar humildemente trabajando en equipo, no buscando llamar la atención nosotros, no buscando nosotros tener que llevarnos el crédito, pero entender que estamos sirviendo al Todopoderoso, al Soberano, que no necesitándonos, nos hace partícipes de su plan. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo precioso. Gracias te damos por este estudio, por tu palabra, por tu santidad, por tu soberanía, por tu providencia. Te damos gracias, Señor. Eres perfecto y eres poderoso. Te amamos, Señor, de todo corazón. Ayúdanos, oh Dios, a servirte a ti. Ayúdanos, oh Dios, a humillarnos delante de tu presencia y a no demandar nuestros derechos o demandar que tú hagas algo por nosotros, pero a cederte, Señor, toda la gloria a ti, quien todo te lo mereces. Gracias, Señor, por este estudio. Aplícalo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.